Esta es mi jugada de las negras, yo jugando las negras, mi oponente contra las blancas. Aquí es donde voy a mostrar una de las defensas que voy a usar, que yo decidí usar la defensa de India del Rey, que es una de las que yo hice una investigación sobre. Entonces, claramente en esta jugada si no gané, terminé perdiendo, así que, pero está bien. Mi oponente empieza con una jugada bastante clásica que es peón E4. Yo decido empezar a hacer la jugada y decido hacer G6 para luego mi oponente usar caballo F3 y yo hacer alfil G7. Mi rival hace un buen movimiento con su caballo con C3 y yo hago un movimiento de caballo F6, en donde aquí ya empezamos a tener la forma básica, el movimiento básico de la defensa de India de Rey. Después yo voy a hacer, mi oponente, perdón, hace G3. Yo decido hacer D5, amenazando lo que es el alfil de mi oponente, claramente también sacrificando de que mi rival puede capturar mi peón, pero como yo tengo mi caballo aquí en esta zona, en F6, tengo la ventaja de que si lo captura, yo también puedo capturar su caballo, que en este caso pues mi oponente sabía. Yo decido hacer, mi rival decide hacer E5 y yo decido hacer caballo C6. Él decide hacer peón B4 y yo hago alfil D7. Mi rival hace caballo E4 y yo hago alfil G4, que no es un buen movimiento, básicamente sacrifico bastante porque mi objetivo era más que todo amenazar el caballo que está en F3 de mi rival. Mi rival decide hacer caballo D6 jaque, donde yo entonces decido capturarla porque yo tengo mi peón aquí en E7 y la decido capturar en D6, así que ganando material. Él decide hacer alfil G2. Yo en este momento preferí mejor enrocar. Él también decidió enrocar también. Y aquí D4 fue el movimiento que yo hice. Él captura en F6. Yo capturo el regreso en F6. Mi rival hace caballo E5. Y yo capturo en E5. Bastante arriesgoso también. Mi rival hace F4. Yo me regreso otra vez porque no quería perder mi alfil, claramente porque me la estaba amenazando. Entonces me regresé a F6. Mi rival hace alfil D5 y yo hago alfil F5. Mi rival hace un movimiento, pues como había dejado mi caballo solo, pues él decide capturar mi caballo en C6 y yo decidí moverme un poco más arriba, que sería el D5, y él hace H3. Ahí es cuando yo decido mover mi dama por primera vez y mover la D6 con el punto. Yo tenía en mente de capturar su alfil que está en C6. Yo la estaba amenazando, básicamente ese era mi punto. Claramente mi rival sabía que la estaba amenazando, entonces decidió mover su alfil a E8, donde yo entonces pues lo capturo con mi torre en E8. Él decide mover su rey a la esquina de la tabla en H1. Yo decido mover mi alfil en H3 capturando, ya más o menos amenazando primero que todo a la torre de mi rival, pero claramente con el riesgo de perderla porque como tiene dama puede capturarla aquí en F1, perdón.
Entonces, pero igual de todas maneras tengo control de esta línea. Así que es un buen movimiento. Igualmente mi rival decide hacer F alfil B2. Yo decido mover mi peón a G5 para poder amenazar el peón de mi rival. También manteniendo en cuenta de que me lo puede capturar de regreso. Entonces mi rival decide hacer F5. Yo decido mover un poquito más arriba a G4. Mi rival decide hacer A4. Y yo decido hacer alfil G5. Controlando ya toda esta línea negra y esta línea negra. O sea que tengo controlado esta línea. Y con mi alfil tengo esta línea y esta línea. Igualmente refuerzo con mi dama que tengo controlado esta línea y la línea que está aquí, más o menos, porque aquí tiene la dama ahí. Entonces mi oponente decide capturar mi peón, si no me equivoco, sí, mi peón en D4. Yo decido mover mi dama a capturar su peón en G3. Y ahora ya controlo un poco más, cierro más el círculo, entonces capturo aquí y controlo toda esta línea, igualmente esta línea, también controlo esta línea que tengo aquí, así que básicamente lo tengo un poco más encerrado a mi oponente. Mi oponente decide pues, mover su torre, buen movimiento en F2. Aquí fácilmente pues uno pensaría que podíamos mover mi dama aquí en F2, pero el problema de mover mi dama en F2 es que primero que todo hay que recordar que hay que revisar el tablero, y si yo capturo aquí con mi dama, fácilmente de una sola pierdo mi dama porque aquí tiene mi oponente el alfil en esta línea que controla toda esta línea. Entonces no es lo más recomendable, por lo menos en mi caso, nunca mi objetivo nunca es perder la dama tan fácil. Entonces no decidí capturar acá por ese miedo de perder la dama. Entonces mejor decidí mover mi torre para poder amenazar el alfil que me estorba para capturar la torre de mi rival. Entonces moví mi torre a E4, que es un buen movimiento. También mi rival hace un buen movimiento en mover su alfil en C5, pues ya se aleja del objetivo, pero igual siempre mantiene el control. O sea que a pesar de que se ha movido, yo aún no voy a capturar por la misma razón de que mi rival controla esta línea. Entonces no. Yo decido mover B6 porque quiero amenazar, como les dije, mi objetivo es deshacerme de este alfil, pero en esta jugada, desde esta jugada para adelante, pues se me olvidó por totalmente capturar, el alfil y pues la dejé, a pesar de que ese era mi objetivo. Entonces mi rival decide capturar, decide mover en E1, claramente amenazando mi torre. Aquí, bueno, pues yo decidí sacrificar la torre porque me quería deshacer también de la dama de él. Entonces, por darle más importancia a la dama de él, me moví a capturar su dama y claramente pues su torre que está en A1 controla toda la línea que está aquí, igual que la de abajo. Entonces perdí mi torre por eso, como en los siguientes movimientos que les voy a mostrar. Capturo en E1, pierde la dama, hago jaque, pero la pierdo, como les dije. Pierdo porque mi oponente captura en E1. Entonces decidí, otra vez, olvidando que pude haber capturado aquí el alfil, pero igual es un buen movimiento. Capturé capturé en D2 con mi alfil, amenazando igual a la torre.
Después mi oponente supo que estaba amenazando su torre, entonces decidió mejor mover su torre a G1. Un buen movimiento asegurándolo. Yo decido hacer un movimiento bastante peligrosa. De nuevo, aquí perdí varias oportunidades. Pude haber capturado el alfil con el peón, pero me distraje. Entonces hago jaque de todas maneras con mi alfil en G2. Básicamente la pierdo claramente. Decido, esta fue una jugada bastante no cuidadosa, no revisé como debí. No me percaté, la verdad. Capturé su torre en G2, haciendo jaque, pero de la misma manera perdiendo mi dama, que es la que me dolió bastante. Pierdo mi dama en G2. Claramente decido otra vez olvidar la alfil y decidí mover mejor mi peón en G3, que ahí desperdició un movimiento. Claramente pues mi rival aprovechó ese descuido y capturó en G3 mi peón haciendo jaque. Y claro, pues yo moví para asegurarme. Entonces ahí aprovecho, buena jugada, hacer D4 haciendo jaque. Yo decidí mover mi pieza a F6 para darle espacio y ahí pierdo con jaque mate, con una torre y un alfil.